los gnósticos y el gnosticismo. Creo que es sumamente relevante este tema por la gran confusión que existe al respecto, gran confusión que existe cuando hablamos de los gnósticos, cuando hablamos de la gnosis. Siento que ha habido tanta distorsión, especialmente en los últimos 20 o 30 años al respecto, que sin duda se hace necesario establecer ciertas ideas centrales, ciertas ideas que puedan permitir un buen encaminamiento hacia el gnosticismo. Y bueno, mientras esperamos que vayan llegando más personas a este chat, a este live, en realidad, a este video en vivo, que hacía tiempo no realizábamos. El último, si mal no recuerdo, fue acerca de Lovecraft, y que tiene mucho que ver justamente con el gnosticismo. De hecho, vamos a mencionar a Lovecraft como el gran gnóstico de los últimos tiempos, verdadero gnóstico, a diferencia de otros autores y escuelas que se presentan como gnósticas y en el fondo están muy lejos, están muy distantes de lo que es la esencia del gnosticismo. Entonces, mientras esperamos que vaya llegando más personas, eh, vamos a dar algunas ideas básicas, pero preferiría esperar 1 o 2 minutos para que estamos ya, así la mayor cantidad de personas puedan ver este video que tiene la virtud de estar en vivo. ¿Ya? Yo creo que es importante todo este tipo de videos. De hecho, hay muchas personas que me escriben porque extrañan los videos en vivo. Y bueno, yo les quiero señalar también que a la posibilidad de participar como suscriptor, como la mayoría de ustedes, pero también la posibilidad de ser un miembro activo y a través del pago de unas pequeñas membresías puedan eh, llegar y ver videos, por ejemplo, de tipo exclusivo. Ya estoy haciendo algunos videos, por ejemplo, hace poco hice uno sobre eh, el chamanismo nórdico, especialmente sobre el Galdor, ya que son técnicas, o no solo técnicas, sino tiene que ver con cierta disciplina, con cierto conocimiento iniciático, que dice relación con una hechicería cantada. Entonces, hay una serie de videos que son exclusivos para quienes se inscriben en las membresías que valen 2.500, 4.000 pesos, y hay una un poco más elevada, pero que permiten acceder a una serie de material que no está públicamente. ¿Ya? Bueno, saludo a Josefa, quien está ahí participando en el chat, y como les señalaba, esperando un poco que llegue más personas para dar inicio a este tema que, como indiqué en un comienzo, tiene hoy día que genera mucho interés, pero la verdad que hay muy poca sustancia respecto de aquello, ¿ya? Y por lo mismo vamos desde ya a presentar a dos autores que creo que son relevantes cuando hablemos de gnosticismo, ¿ya? O autores que están en español, porque sin duda hay autores franceses, autores alemanes, que especialmente que han indagado mucho en el gnosticismo, pero que no nos son de fácil lectura por la barrera idiomática. Pero hay dos autores que sí están en el lenguaje castellano, que nos van a servir mucho, ¿ya? Saludo a Francisca Danzig, quien señala, eh, valga la redundancia, saludo desde la gris capital de Santiago. Bueno, saludos, yo también estoy en estos momentos en Santiago, así que se reitera el saludo, ya lamentablemente también estamos en esta gris ciudad, pero bueno, ahí por algo será también. Y bueno, sí, desde ya señalar a dos autores, porque posiblemente en un video en vivo, ¿cierto? Con las características que tiene este tipo de programa, a veces se pierde un poquito como la cuestión más rigurosa, más de datos duros. Entonces, desde ya voy a mencionar a dos autores que a mí me gustaron mucho, que leí en su momento y que valen la pena estudiar y que sí tienen que ver con el gnosticismo y son una buena entrada al gnosticismo, ¿ya?
Eh, de hecho, se los voy a anotar acá para que el chat, para que lo puedan revisar. Uno es Serge Jutín, que tiene un libro que se llama Los Gnósticos, y el otro es un autor argentino que tuve la suerte de conocer en una ocasión que di una charla en Buenos Aires, hace bastantes años atrás ya, Francisco García Bazán, ¿ya? Y ojo con Francisco García Bazán porque es una autoridad a nivel mundial. Los latinoamericanos tenemos la fortuna de contar con uno de los grandes estudiosos del gnosticismo a nivel mundial, no solamente para Argentina, Sudamérica, América, sino a nivel mundial. Francisco García Bazán, ¿ya? Un académico riguroso que tiene textos sobre el gnosticismo y que de verdad que valen la pena. También tiene algún texto sobre el hermetismo, sobre René Guénon y otros autores y otras temáticas, pero ya que hablamos de gnosticismo, busquen el libro Los Gnósticos de Serge Jutín, que fue editado también en Argentina, en Eudeva. Curiosa la vinculación de nuestros hermanos argentinos con el gnosticismo. De hecho, hay un neognóstico como eh, Nimrod de Rosario, por ejemplo, que él se menciona o autodenomina gnóstico. Entonces, hay una curiosa vinculación de parte de los trasandinos con el gnosticismo. Bueno, nosotros quizás chilenos podríamos decir que también puede haberlo de alguna manera con el caso de Miguel Serrano, ¿cierto? De hecho, hay quienes dicen que Nimrod de Rosario toma cosas de Serrano, lo plagia, etc. Yo no voy a entrar en esas polémicas, no, la verdad que ni siquiera me interesa, pero sí hay que indicar que en el caso argentino podemos contar con estos dos textos editados en Argentina y en España también hay otros. Serge Houdin, un autor francés, muy conocido por los que estudian el esoterismo, es un divulgador esotérico, ¿ya? Divulgador esotérico, pero en el fondo lo es algo que expone y muestra temáticas de tipo esotérico en ediciones populares, pero con rigurosidad, ya con seriedad. No es un charlatán, no es un tipo que no vale la pena. Serge Jutín y Francisco García Bazán, el académico argentino en gnosticismo y que ha traducido texto incluso del arameo. Todas las felicitaciones a García Bazán por su gran trabajo intelectual. ¿Ya? Es uno de los hombres que sabe más de gnosticismo en el mundo. Entonces, si después de este video quedaron con el interés de indagar más y buscar ya fuentes duras, textos, recurran a ellos dos. Y la primera cosa que surge es qué es la gnosis y quiénes son los gnósticos. O sea, si queremos ser ordenados, tenemos que partir con clarificar de alguna manera estas cuestiones. Gnosis significa conocimiento, lo gnóstico y qué es el gnosticismo. Entonces, el gnosticismo en el fondo son aquellas doctrinas que intentan buscar la salvación espiritual, la liberación espiritual a través de la gnosis, a través de la sabiduría. Ahora, ¿esto cuándo ocurre? ¿O cuándo nace el gnosticismo? Para que nos ubiquemos temporalmente, siglo I después de Cristo. Territorios, Siria, Palestina, Irán, ¿ya? Irak, son algunos de los territorios donde esto surge con gran fuerza. Incluso nos va a faltar algún gnóstico que vaya incluso a Roma, ¿cierto? Como en el caso de Valentín. Pero lo interesante es que ya tenemos más o menos una ubicación territorial, ¿cierto? En Medio Oriente, especialmente en esta zona que mencioné, de Siria, Irán, Irak, y por otro lado, su influencia va a ser mayor, pero donde se da como inicialmente y con mucha fuerza en esto. Y también es importante la ubicación temporal, ¿cierto? Les decía, esto nace más o menos en el primer siglo después de Cristo. Territorial y el marco temporal. Lamentablemente, aquí viene el primer problema. Conocemos a los gnósticos en gran parte por sus enemigos, no por ellos mismos, ¿ya? Entonces, vamos a ver los gnosticismos, porque son muchos, ¿ya?
vamos a recibir la información acerca de las creencias, las doctrinas, los ritos de los gnósticos, la mayoría de las veces no por los gnósticos mismos, sino por los críticos, ¿ya? Los críticos cristianos del gnosticismo. Entonces, ya tenemos un gran las visiones mapuche con los conquistadores católicos, entonces evidentemente iban a tener una visión muy distinta a la visión o la cosmovisión mapuche. Entonces, acá nos topamos con ese gran problema, ¿ya? Un problema que no es menor. Sin embargo, han quedado ciertos textos que son gnósticos, ¿ya? Por ejemplo, la famosa biblioteca de Nag Hammadi, ¿ya? Los famosos apócrifos. Los textos apócrifos en gran parte tienen enseñanza ética, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren leer algo ya gnóstico propiamente tal, no de la visión del enemigo, no de la visión del cristianismo triunfante, recurran a lo que es la biblioteca de Nag Hammadi y recurran a los textos o los evangelios apócrifos. Ahí se encuentra gran parte de las enseñanzas gnósticas. Ahora, ¿en qué creen los gnósticos? Esto es muy difícil porque en el fondo, como señalé, hay varias corrientes gnósticas. Entonces no podemos decir el gnosticismo como algo unilateral, pétreo, sino los gnosticismos. Entonces, va a depender más o menos de la secta o la escuela gnóstica. Entonces, por ejemplo, están los mandeístas, están los mazdeístas, están los setianos, están los valentinianos, por ejemplo. Y uno de ellos que a mí siempre me llamó la atención eran eh, los ofidianos. Los ofidianos son los seguidores de la serpiente. De hecho, en su rito, en su especie de misa que ellos realizaban, en algún momento besaban a la serpiente. Y por lo mismo fueron muy atacados, muy criticados, muy perseguidos. Ya los ofidianos, ya una secta cristiana herética. ¿Ya? Todos los gnosticismos son heréticos, ¿ya? Es decir, que están fuera del canon oficial de la iglesia cristiana predominante, ¿ya? Sea ortodoxa o sea católica. Y bueno, están los valentinianos, que era uno de los grupos numerosos, pero también está los mandeístas, el mazdequismo, que es otra, que surgen especialmente en Irán, Irak, ¿ya? Y toman mucha fuerza estas distintas sectas y orientaciones gnósticas. Bueno, entre las creencias gnósticas, bueno, hay muchas cosas que sería interesante señalar, pero en el fondo ellos buscan el conocimiento, el saber como algo salvífico. No es tan relevante el tema de la fe, por ejemplo, como sí podría ser como en muchas iglesias protestantes. Lo que salva no es tanto la fe, sino es la gnosis, el conocimiento que uno tiene, eh, y obviamente la lucha hacia el conocimiento. Por ejemplo, la purificación ritual es importante. Por ejemplo, hay grupos gnósticos que se vinculan a prácticas de tipo vegetariano, de mucho ayuno. Entonces, la purificación. ¿Por qué? Porque esta es una de las enseñanzas comunes al gnosticismo, es la que dice relación con el tema de la dualidad, por ejemplo, la dualidad, el tema, eh, la consideración en que existen dos principios, dos fuerzas. Que el cristianismo triunfante las tiene, pero no de esta manera, ¿ya? En muchos casos, los gnosticismos son dualismos absolutos o dualismo extremo, ¿ya? Está el bien, está el mal, son dos antagonistas y son irreconciliables. Entonces, por un lado, por ejemplo, para muchos grupos gnósticos, o la mayoría o la totalidad posiblemente, la materia es considerada o inferior o negativa, ¿ya? Entonces, el cuerpo, los placeres corporales, ya sean alimenticios, sexuales o de cualquier tipo de goce que genere, o sea, que se genere en el cuerpo, en el fondo, eso va a conllevar a la ignorancia. Entonces, y eso es lo malo. O sea, lo positivo es la gnosis, el conocimiento salvífico, ese es el bien, versus el mal, que es la ignorancia, que tiene que ver, por ejemplo, con la materia.
Bueno, otra de las creencias gnósticas es hay una cierta suerte de esoterismo, o sea, es necesario ser iniciado. Y de hecho eso queda muy en evidencia, por ejemplo, en el caso de unos gnósticos ya muy posteriores, como los albigenses, por ejemplo, como los cátaros, ¿ya? Ellos, por ejemplo, eh, tienen dos grupos, ¿sí? Los creyentes generales, que cumplen lo básico de esa religión, y los propiamente cátaros, que son los puros, ¿ya? Y esas personas sí tienen una serie de exigencias tremendas, ¿ya? Tremenda. Entonces, pero para todo eso hay una serie de pasos que tienen todo un carácter simbólico e iniciático. Otra cuestión importante de los gnósticos es que son sectas cristianas, ¿ya? Esto nunca hay que olvidarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, Samael Aun Weor, ya un neognóstico, hay que preguntar si Samael Aun Weor realmente es cristiano. Porque sí, es esencial del gnosticismo ser cristiano, ¿ya? Entonces podemos averiguar también en caso de Nimrod de Rosario, si Nimrod de Rosario él se presenta como pagano, ¿cierto? Entonces, si él se dice que sus enseñanzas son gnósticas, tendría que estar inserto en el cristianismo. Y no lo está. Entonces, por eso uno le llama neognosticismo o incluso pseudognosticismo, ¿no? No es el gnosticismo originario, que era el gnosticismo originario tenía un carácter, era cristiano, pero con una influencia judía muy fuerte, como también una influencia iraní, persa, ¿ya? Entonces, eh, es relevante no olvidar, es fundamental no olvidar que el gnosticismo es un fenómeno cristiano herético. ¿Ya? ¿Y quién lo considera herético? ¿Los paganos? No, para los paganos ni siquiera había mayor conocimiento posiblemente del gnosticismo, para la misma iglesia que ya se estaba formando y que estaba tomando fuerza y que en el fondo se transformaría en una especie de policía del pensamiento, porque en el fondo todo aquello que se aleja un poco de la fe que se estaba forjando debía ser perseguido. Eh, bueno, la visión de Cristo también es una visión distinta a la monolítica o la dominante, ¿ya? Entonces, Cristo juega un papel muy importante, Jesucristo, para ello. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, Cristo viene a ser la luz, viene a ser la luz que se encarna, que se materializa como para mostrar la salvación y la liberación de la materia para los demás, ¿ya? Entonces, eso también es fundamental. Los gnósticos también van a considerar que este mundo fue creado por un ser maligno. A veces se confunde con Jehová o Jehová, y en otras ocasiones se le llama simplemente el demiurgo, ¿ya? Entonces, el demiurgo es el creador de este mundo y es el creador de esta prisión, ¿ya? La tierra, la vida es una prisión para ellos, y el cuerpo es una prisión doble incluso. Entonces, vean lo tremenda que es la visión. Entonces, por mucha gente que le gusta todo este tema, eh, una cosa es sentir como quizá que todas estas doctrinas son estimulantes intelectualmente, pero de ahí a vivenciarlas se hacen como sumamente complejas, porque eh, la visión gnóstica es pesimista, es muy pesimista. Estamos encarcelados en un cuerpo, estamos encarcelados en la materia, estamos encarcelados en la pasión, en los placeres, y somos ignorantes. Entonces tenemos que alcanzar la luz a través del conocimiento. Entonces es un camino muy difícil. Y el Dios benéfico, positivo, que viene a ser como la luz, en el fondo, está muy lejos. Es casi inalcanzable para el ser humano. Entonces, la gnosis es realmente algo difícil de alcanzar, de lograr, ¿ya? Esta iluminación, esta sabiduría sapiencial, esta sabiduría intelectual, intelectual en el sentido que le da, por ejemplo, René Guénon, no intelectual como racionalista, no, intuitiva, es sumamente compleja del ser gnóstico es muy difícil, ¿ya? Hay que rechazar todos los placeres que vienen de la carne, del cuerpo, como les señalaba, alimentos, música, baile, sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo,
Es interesante el gnosticismo, pero yo me pregunto cuántos de nosotros realmente seremos capaces de vivirlo, ¿ya? Al menos a mí no me interesa, no sé ustedes. Cristian Sico dice, ¿podrías hablar acerca de los gnósticos o fitas y su culto a la serpiente? Bueno, ya hemos avanzado un poco respecto a esta secta y justamente ya hablamos acerca de los ofitas, los ofidianos, ¿ya? Hay algunas referencias también en mi libro, el culto a la serpiente, que justamente acá tengo, ya aquellos que les interese eh, este texto, pueden ver acerca del símbolo de la serpiente, los ritos, y por ejemplo, en la página 29, ahí hablo acerca de los ofitas gnósticos, ya que es una secta que surgió especialmente en Egipto, Siria, siempre en el siglo I, ya, y tenían todo un camino iniciático que se indica acá de manera breve, pero está indicado acá. Entonces, los sofitas o los ofidianos en el fondo eran los seguidores de la serpiente, pero entendían por la serpiente eh, aquella no del cristianismo triunfante, sino aquella que reivindica el poder del conocimiento. Porque si recordamos, en el hecho bíblico o mito fundacional del cristianismo, o uno de ellos al menos, el tema de Adán y Eva, ¿cierto? Y la expulsión del paraíso. Entonces, en el fondo, ¿quién le entrega a Eva y a su vez le indica también a Adán el tema de la manzana, ¿cierto? Que es por una manzana, o sea, por una serpiente, y la serpiente se relaciona con Satanás o con Lucifer, según otro, entonces este es el árbol de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí eh, surge la reivindicación de la serpiente de parte de los ofitas. Bueno, ahí les señalaba también que era parte de su rito estar llenos de serpiente y besar a la serpiente. ¿Ya? Entonces, toda esta secta gnóstica, en el fondo, eh, van a reivindicar siempre lo espiritual, ¿cierto? Pero vinculado al saber, vinculado al conocimiento. No basta la simple fe. ¿Ya? No falta o sea, no es suficiente decir que Cristo salva, por ejemplo, o que Cristo vino a limpiar los pecados del mundo. Eso no es suficiente. Uno debe alcanzar un grado iniciático que tiene que ver con el perfeccionamiento de la sabiduría de la gnosis. Y la gnosis, ¿qué va a enseñar? Va a enseñar esta lucha, esta dualidad constante. Entonces, el trabajo es sumamente complejo. Bueno, ahí indiqué que habían varias sectas, por ejemplo, los setianos, ¿ya? Que tienen que ver con Set, que se vincula a Adán. Y bueno, van quedando sus enseñanzas de alguna manera en otro grupo, y así en la Edad Media, por ejemplo, están los bogomilus y están los cátaros. De los cátaros se sabe no mucho, y para variar se sabe en gran parte por los enemigos, como hablábamos de estos primeros gnósticos del siglo I después de Cristo, que uno lo conoce por Celso, por otros autores que en el fondo están atacando a los gnósticos, ¿ya? Y en el caso de los cátaros es bien dramático. Los cátaros se dieron especialmente en Francia y en el país de Oc, en Occitania, ¿ya? Y se van a refugiar en su último momento en una lucha tremenda que se da en Monsegur, ¿ya? Los cátaros tenían ciertos ritos, por ejemplo, la endura, que era una muerte ritual que se hacía en los hielos. Ellos ayunaban mucho y, como les señalé, habían dos grupos, los cátaros generales, los creyentes, los simples creyentes, y por otro lado estaban realmente los que eran los cátaros, en el sentido de puros, que eso eran muy pocos y tenían una exigencia muy grande. Entonces, vamos viendo cómo el gnosticismo se va desplazando. Entre las influencias gnósticas, que esto es relevante, importante de indicar, ¿cierto? Yo les señalé la importancia del factor judío, ya es muy relevante, porque pensamos que es cristianismo, pero un cristianismo que toma muchas cosas del judaísmo, pero también de una fuente oriental, la persa, ya, la antigua iraní, toma muchos elementos también incluso del zoroastrismo, toma cierta idea. Eh, pero el gnosticismo va a ir extendiéndose y va a ir tomando distintos lugares. Por ejemplo, podemos decir que, y esto es una tesis
que yo al menos la defiendo. Para mí, por ejemplo, los famosos Yezidi, ya, que son llamados los adoradores del diablo, con sus torres del mal, de eso, bueno, se ha hablado mucho, eh, con, con poco conocimiento muchas veces, y se los ha satanizado, y en el sentido doble de la palabra. ¿Ya? Ellos no son seguidores de Satanás. Lo que pasa es que ellos ven en un símbolo del pavo real una especie como el ángel caído, pero es el dador de sabiduría. Viene a ser como Lucifer. ¿Ya? Lucifer, que no es Satanás, son entidades distintas. ¿Ya? Y en el caso de los famosos Yezidi, que habitan todavía en Irak y que han sido masacrados los pobres, son generalmente de etnia kurda. ¿Ya? Entonces son muy perseguidos, por ejemplo, por los turcos, lamentablemente. Y bueno, los yezidis en realidad no serían una secta satánica, ¿ya? Sino simplemente sería eh, una creencia que toma elementos sufíes, ¿ya? Que toma elementos cristianos, que toma elementos zoroastrianos. Entonces es una fusión, una cosa sincrética, y que claro, para el Islam oficial muchas veces eh, es considerado herético, ¿ya? Porque no tiene los mismos, eh, no tiene los 5 pilares, por ejemplo, del Islam. Entonces, eh, estamos viendo cómo el gnosticismo llega a distintos lugares y toma distintos ropajes. Veamos algo acerca del chat, algunas preguntas. Bueno, antes que todo, a los que están llegando, señalarles que los que no me conocen, bueno, soy escritor especializado en textos o temáticas vinculadas al esoterismo austral, a la magia del sur, ¿cierto? Y bueno, también algunos textos sobre los templarios, los cátaros, y los quiero invitar a que participen en las membresías por las cuales ustedes pagan valores pequeños de 2.500, 4.000 pesos, por ejemplo, mensuales, y pueden acceder a videos exclusivos. Entonces, mucha gente me pregunta que cuándo voy a hacer otro envío. Bueno, esto como es gratis, obviamente va a depender en gran parte de mi tiempo, pero si ustedes quieren también acceder a más material, está la posibilidad de participar suscribiéndose acá en YouTube, van a mi canal y en algún momento dice membresía y ahí ustedes se suscriben. Y como les digo, los precios son baratos, 2.500 pesos mensuales no es una cifra quizás alta, ¿ya? Y hay varios videos que son exclusivos para ustedes. Bueno, Werner, ¿qué pasa con el significado de Abraxas para los gnósticos? Bueno, como señalaba, hay muchas sectas gnósticas y no para todo Abraxas fue importante. Abraxas en el fondo es una mixtura, de hecho es un dios que tiene como aspectos, no sé, de gallo y de otros animales, entonces es hasta humano, ¿cierto? Una figura medio antropomorfizada, con cresta de gallo, muy extraña, con cosas de serpiente entre medio. Entonces, es un símbolo que representa de alguna manera el ir más allá de esta dualidad. Entonces, por eso es venerado, por eso es considerado una especie como de, de Dios salvífico, porque es el que integra el bien y el mal, y que va más allá. Bueno, muchas veces nosotros tenemos un poco la idea de la praxis por la lectura de Germán Hesse, que él menciona en el Demian a este dios, y por ahí señala que es como su dios. Entonces, pero el Abraxas también tenía una significación como muchas veces quizás no tan metafísica, sino mucho más práctica, y aparece en ciertos medallones, en ciertas figuras casi de tipo popular. Ya, pero el Abraxas en el fondo viene a ser como un dios muy sincrético, que toma muchas cosas eh, del lado oriental, ya no solamente como de los romanos, ni de los egipcios, sino también posiblemente toma elementos de Medio Oriente. Saludos, Chris, saludos, Pamina, el Tamino, ¿cierto? Acerca de la Rosa Cruz Rosada y en su vinculación con los ofitas, yo la verdad que, como siempre les he dicho, de los temas que yo no conozco, no me atrevo a hablar. Entonces no sé
qué vinculación puede haber entre la Rosa Cruz Rosada y los ofitas. No, no, eso habría que, no sé dónde habrá información sobre eso, la verdad, pero no creo eh, que sea fácil de hallar, ¿ya? Si eso es tan así. Chris dice, Abraxa representa el trabajo de la sombra y la integración. Claro, en el fondo, pero muchas de estas ideas las tomamos de Hermann Hesse, ¿ya? Y Hermann Hesse es un gran escritor, pero también no era un erudito en las religiones, no era Mircea Eliade, no era un estudioso en las religiones. Entonces, su visión de Abraxa es una visión poética. Tengamos cuidado ahí. Sí, tiene que ver con el gnosticismo, pero recordemos que los gnósticos siempre están como en esta lucha de dualidad. Entonces, para pasar de esta dualidad es muy difícil llegar a esta especie de tercer principio del cual hemos hablado en algunos videos. Entonces, es como sumamente complejo. Ahora el gnosticismo con el tiempo, con el devenir, se va mezclando de neoplatonismo, de hermetismo, entonces algo que surge en un contexto de secta judía, va a ir derivando y tomando elementos zoroastrianos, ¿cierto? Y ahí hasta llegar a lo que estábamos viendo recién, los cátaros, que de alguna manera son quienes muchas veces nosotros recordamos cuando alguien nos dice gnosticismo o dualismo, recordamos a los cátaros porque tenían una lucha tremenda contra el poder eh, católico. Entonces, ellos fueron muy perseguidos, hubo una cruzada contra los cátaros. Lean los textos de Otto Rahn, que también otra vez es un gran literato, no lo tomen como un gran estudioso de las religiones, pero sí da elementos maravillosos. Lean la cruzada contra el Grial y la corte de Lucifer. Él de alguna manera popularizó a los cátaros en Alemania, por ejemplo, pero escribe muy, muy bello en algunos momentos. Claro, Jung también, ¿cierto? GMGS y Jung eran amigos y de alguna manera yo creo que ellos simpatizaron mucho con los gnósticos porque eran los perseguidos y algunas cosas evidentemente le hacían sentido. Bueno, ahí participó también Miguel Serrano, que sabemos que escribe este libro donde habla del círculo hermético, donde en el fondo estaban como todos ellos ligados. De hecho, Jung tenía el anillo de Abraxa y hay toda una iniciación. Entonces, muchos dicen que el origen del psicoanálisis tiene una cuestión muy iniciática, muy esotérica. Entonces, eso es verdad, no es ficción. Jung, de alguna manera, alucinaba mucho, a mi juicio, con, con todo este tipo de cosas. De hecho, era, por ejemplo, el, el hombre que tenía la mayor biblioteca privada de alquimia en Europa. Y eso, estamos hablando de algo mayor, o sea, tremenda biblioteca de manuscritos alquímicos que tenía Jung. Entonces, a él le gustaba mucho todo este tema, pero a mi juicio, y discúlpenme los jungianos, a mí me gusta mucho Jung, la verdad, en ciertas cosas, pero me hago partícipe de la crítica de Ébola y de Titus Burhan a Jung cuando dice que psicologiza demasiado el conocimiento espiritual, ¿ya? Un plano en la psicología que atañe a la mente, otro plano en la espiritualidad. Para la espiritualidad están las doctrinas metafísicas, por otro lado, ¿ya? Vamos a estudiar cómo funciona nuestra mente y eso es muy valioso. O sea, yo creo que la psicología, a mi juicio, no tiene nada de malo. Yo no soy tradicionalista que ellos ven como una especie de imposición de la función, por ejemplo, del chamán o del sacerdote, que hace el psicólogo o el psiquiatra. Yo no lo veo tan malo, la verdad, y no lo veo malo porque en el fondo el ser humano va buscando otros medios, otras formas, ¿no? Entonces tampoco uno puede venerar todo lo antiguo, todo lo tradicional. O sea, en lo tradicional estaba la esclavitud, estaba, no sé, por la represión de las mujeres, y hay una serie de cosas que para mí no por ser tradicionales van a ser positivas. Entonces, por eso también no hay que hacer una especie de valorización eh, a ras y tabla de todo lo tradicional. No, estamos viviendo otro contexto y el espíritu sopla donde quiere, sale incluso en la Biblia. Entonces, creo que es importante. Entonces, yo reivindico varias cosas de la psicología. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Wilhelm Reich en ciertos aspectos. Hay otras cosas de su vida que no me interesan mucho, pero cierta idea sí. Y Jung también. Pero cierto que en el fondo
el problema de estos autores a veces es su afán de llevar un tipo de interpretación, que es la psicológica, cuestiones que no tienen que ver con enfermedades mentales o con trastornos de la personalidad o trastornos psicológicos. ¿Ya? Entonces ahí, ojo ahí. Eh, Chris dice, Sergio, ¿podrías hablar de Franz Bardon en un video? ¿Qué piensas de él? Eh, Mira, no, no, ¿qué pienso de Franz Bardon? Bueno, sin duda que es como de los magos importantes del siglo XX, europeo. Eh, no sé, la verdad, no, nunca me atrajo mucho Franz Bardon, la verdad. Siento que, al menos para mí, la magia ritual no me llega directamente, la verdad. Hay gente que sí, que trabaja, como la cábala. Siento que todas estas cosas como de ritualismo extremo, que a cierta hora, con ciertos elementos, siento que en el fondo, más que liberarte, que es lo que uno busca, te atan mucho. Entonces, siento que Fran Pardo cuando hace todos sus sellos de distintos planetas y cosas así, siento que para mí al menos eso no es necesario. Entonces, no, me parece mucho más interesante un autor eh, que tiene el mismo peso intelectual, pero que no es tan conocido en el mundo hispanoamericano. Giuliano Kremers, ya busquen a Giuliano Kremers, realmente tiene a mi juicio más agudeza, más honestidad espiritual, no sé. Siento que Fran Bardon como... Hay cosas, claro, sin duda que hay cosas valiosas, pero no, como que a veces ciertos autores a mi juicio están como sobrevalorado, como que demasiado. Ya, yo creo que tiene que ver con ciertas leyendas que hay en torno a Fran Bardon, que puede ser. Ya, pero si queremos magos, no sé, interesantes, bueno, Aleister Crowley, ya, yo no soy crowleyano ni nada, pero sin duda que manejaba ciertas cosas y ciertos poderes. Ya, eh, lean lo que dice en relación con el grupo de Ur, donde había personajes de la antroposofía, seguidores de Yulanio Kremer, hasta Teósofo, donde estaba Julius Ébola, y ahí van a ver ciertos textos de magia que realmente son poderosos, ¿ya? Kremers, sí, busquen a Kremers, de verdad que interesante. ¿Cuáles eran el gnosticismo, la concepción respecto a Barbelo y Sofía? Podrían considerarse dos manifestaciones del mismo principio en distintos grados, mira. Eh, bueno, hay tanta cosa que podríamos como mencionar, pero lo importante, como lo digo, como para no perdernos, es un poco cuando se habla, a ver, de qué podría ser el nacionalismo, el socialismo, el fascismo, ¿ya? En realidad hay los nacionalismos, los socialismos, los fascismos, ¿ya? Acá es lo mismo, ¿ya? Los gnosticismos. Entonces, en algunos puntos, o sea, hay enseñanzas que vamos a encontrar prácticamente en todos los gnosticismos, una de las cuales tiene que ver efectivamente con Sofía, ¿cierto? Con el conocimiento, otra que tiene que ver con el dualismo, el tema de los dos principios opuestos. Ya hay dualismos radicales, dualismo atenuado. Lean los textos de Francisco García Bazán, que mencioné al inicio de este video, si quieren algo ya más acabado, si quieren algo más riguroso. Yo simplemente hablo de mis lecturas, ¿cierto? Y yo no me guío por, no me guío por textos, ni preparo tanto estos videos, sino simplemente es un compartir de ideas, ya cosas que me quedaron dando vueltas por ahí. Entonces, pero si quieren algo ya riguroso, y ahí, claro, sin duda que Cristian puede hallar más información, pero entiéndanlo así, que hay varios gnosticismos, y no todos los gnosticismos creen en lo mismo. Por ejemplo, hubo ciertas sectas eh, que reivindicaban incluso los placeres extremos. Vimos que los gnósticos en general suelen hacer ayunos, critican lo físico y lo material. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Eh, los gnosticismos son muy variados, son muy ricos. O sea, los cátaros no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con la enseñanza que están en los textos de Nag Hammadi, ¿ya? En el Evangelio de San Felipe, no necesariamente tienen las mismas creencias. Entonces, bueno, siguiendo avanzando en el tiempo,
Y ya como para empezar a finalizar este video, recordar, por ejemplo, que el gnosticismo de alguna manera siguió cierto pensamiento, y por ejemplo, hay quienes dicen que Marguerite Yourcenar, por ejemplo, tiene muchos elementos gnósticos en su obra. Eh, yo no soy un gran conocedor de la obra de ella, pero sí soy un gran lector de Lovecraft. Y Lovecraft, sin duda, que a mi juicio es un gran gnóstico. Es un gran gnóstico. ¿Por qué? Porque si se fijan para Lovecraft, incluso va más allá de los gnósticos, ¿ya? Pero según Serge Houdin, en su libro Los gnósticos, menciona a Lovecraft como un gnóstico moderno, ¿ya? Pero ¿por qué Lovecraft? Lovecraft no tiene una visión esperanzadora respecto de lo que ocurre acá en el mundo, ni de que basta la fe para que yo me libere de toda esta ignorancia, no. ¿Ya? Lovecraft siempre está hablando de estos poderes que acechan al hombre, que lo asedian. Entonces, en ese sentido, hay un dualismo, acordémonos de todo esto, de los antiguos y de todos los seres de la mitología Lovecraftiana, en el fondo están acechando continuamente al ser humano. Entonces, esta idea del Dios bueno, por ejemplo, que está en el cristianismo, Lovecraft la barre totalmente, y para los gnósticos hay algo importante, que es el hecho de que el fondo del ser humano, y en esto son muy Lovecraftianos, antes de Lovecraft, eh, los gnósticos que eh, son seres que consideran que la humanidad no tiene tanto valor, porque si lo tuviera, esto hubiera sido creado por el dios benefactor, y fuimos creados por el demiurgo, ¿ya? Que es un ente del mal, un ente que nos aprisiona, cuerpo, que nos seduce, que nos engaña, es un gran mentiroso. Entonces, en ese sentido, Lovecraft tiene como varios elementos. Bueno, y siguiendo con autores ya neonósticos, derechamente, ¿cierto? Se habla mucho de Samael Aumbeor, autor ocultista colombiano, que a mi juicio es una gran confusión. Y discúlpenme que sea tan directo, tan tajante, si hay aquí samaeliano. Bueno, Samael, fíjense el nombre, ocupa Samael. ¿Qué significa Samael? En hebreo, serpiente. ¿Ya? Entonces, es curioso porque él se cree muy luminoso, muy solar, y su nombre es lunar, por la serpiente. Entonces, hay una serie de contradicciones impresionantes en Samael Aumbeor. Hay video, hay texto que de verdad eh, destruyen todo no sé, la doctrina de Samael Aumbeor. Entonces yo no voy a perder tiempo en eso, pero de verdad, y no es de mala persona, um, si me entienden bien, es muy confuso lo que hace Samael Aumbeor, y me parece una persona de poca honestidad intelectual, porque por un lado critica, por ejemplo, Krumheller, y si usted lee a Krumheller, Samuel Aumber se basó en Krumheller. Eh, Samuel Aumber toma cosas de Gurdjieff, toma cosas de Krumheller, toma cosas ¿cuál era el nombre? El autor de la novela Donai, ¿cierto? Entonces, toma cosas de la yoga, de verdad que es una confusión impresionante. Y por un lado critica una cosa, después la reivindica, no, de verdad que. Pero él dice y habla de cierto su instituto gnóstico, del gnosticismo, y en realidad no tiene nada que ver con estos gnósticos que hablamos, que dentro de todo mantienen mucha coherencia. Hay una fusión de cosas, pero que no, de verdad no llegan a buen puerto, ¿ya? Eh, claro, ahí lo dice alguien bien directo, ¿cierto? Lovecraft pienso que pone al ser humano en su justa medida respecto al universo, es decir, reducido a casi nada, y eso es muy cierto. Eh, claro, Lovecraft, de alguna manera, si ustedes leen The Call of Cthulhu, la llamada Cthulhu al final, dice que el hombre flota en una burbuja de ignorancia que lo salva de todos aquellos horrores cósmicos que lo están acechando. O sea, si se rompe esta burbujita,
ignorancia, vamos a encontrar un cosmos maligno. Horroroso. Ese cosmos maligno, ese mundo maligno, de alguna manera, es el mundo demiúrgico. En ese sentido, Lovecraft es un gnóstico, ¿ya? Así que eso respecto de los gnosticismos modernos, ¿cierto? También podemos mencionar, lo hice al comienzo, eh, acerca de autores, por ejemplo, que ocupan mucho el término gnóstico o se presentan como gnósticos, ¿cierto? Como mencionamos en su momento al argentino Nimrod de Rosario. Bueno, Nimrod de Rosario no era obviamente su nombre, era un seudónimo, ¿ya? Y que a mi juicio también, como Samael, suelen confundir muchas cosas, entonces, no sé, de que les gusta, pero hay muchas contradicciones, ¿ya? Muchas contradicciones. Moyano era el apellido, yo no me acuerdo el nombre, Eduardo Moyano parece, pero era Moyano el apellido. Y tiene unos textos sobre la sabiduría hiperbórea, fundamento de la sabiduría hiperbórea, tiene la crónica de Licena Vilca, y eso yo rescato un poco como literatura, como ficción, como ejercicio de ficción, pero me parece tanto tedioso, la verdad, y sus fundamentos. Siento que es como una cosa muy alucinada, así como, no, sinceramente, si alguien quiere leer como ese tipo de literatura, mil veces Miguel Serrano, porque al menos Serrano es un escritor de pieza, o sea, de buena prosa, pero eh, Moyano, la verdad que no. Entonces, pero claro, reivindican un poco este tema gnóstico. Serrano también tiene muchos elementos gnósticos. Entonces, hay pervivencias del gnosticismo, evidentemente. Por ejemplo, si ustedes ven Matrix, seguro que la han visto, pero háganle una buena lectura a Matrix. Y claro, evidentemente está el gnosticismo. Y así en otras películas y en algunas novelas. Entonces, el gnosticismo, claro, ya no tiene como ese nivel riguroso o el nivel de la praxis que tuvo en su momento, porque las comunidades gnósticas muchas veces se iban al desierto, bajo gran austeridad, entonces eso hoy día no está, posiblemente las personas que tienen un pensamiento similar al gnosticismo, eh, pero queda algo, ¿cierto? De esta visión quizás como negativa respecto de la creación, de lo que somos como seres humanos, entonces queda algo de eso. Y claro, alguien dice que yo practiqué la neognosis de aún peor, Samael aún peor. La verdad me dio unas ideas rebuscadísimas para poesía narrativa y ensayo. Sí, bueno, yo respeto obviamente lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad, cada cual verá en qué grupo se mete, qué estudia, pero si alguien me pide un consejo, mira, Diego CP dice ahí, debo admitir, perdí varias horas de mi vida, casi días leyendo Samael aún. Y pone ahí como un chilenismo, que no lo voy a repetir porque después se corta el video. Pero en el fondo, si alguien me pide una ayuda respecto de este autor, creo que es mejor leer a Krumheller. Leer a Krumheller, más interesante. Tiene una novela Rosa Cruz que interesante, que sin ser una tremenda obra, pero sí aporta mucho. Y la vida de Krumheller es muy interesante. Bueno, él conoció a Alistair Crowley, estuvo en Chile, se casó con una chilena, fue a México, estuvo en Perú, tuvo una iluminación y un contacto con Viracocha. De hecho, él firma como Viracocha. Entonces, me parece mucho más rica la figura de Samael Aumbeor. Hay unos videos espantosos de Samael Aumbeor. Eh, entonces, no. Eh, Dejemos la neognosis de lado, estábamos hablando del gnosticismo, le explicaba que hay distintas miradas del gnosticismo, hay distintas corrientes, distintas sectas, y le recomendaba también la lectura de dos textos al respecto, el texto de Serge Hutin sobre los gnósticos y los textos de Francisco García Bazán, este académico argentino. Y bueno, invitarlo obviamente a que no solo se suscriban a mi canal, ya ustedes están suscritos los que están escribiendo en el chat,
sino también al tema de las membresías, que por cifras bastante bajas, de 2.500, 4.000 pesos, ustedes pueden ver videos como material exclusivo, solo para ustedes. Entonces, les comunicaba que, por ejemplo, ahí hace poco hice un video sobre el Galdr y las técnicas del Galdr, vinculado al chamanismo del mundo nórdico. Entonces, hay varios videos están apareciendo y la verdad es que va a ser todo un curso, pero va a ser exclusivo para los miembros de estas membresías. Si quieren participar, aprovecho de invitarlos. También aprovecho de promocionar mi último texto, Culto a la Serpiente, fragmentos de una creencia prohibida. Y comunicarles que brujería tradicional ya está como en las últimas, está en la etapa de revisión. Es el texto que siento que puede generar un gran aporte respecto del conocimiento de la brujería, por cuanto intento como de limpiar un poco el camino en cuanto a muchos grupos de brujería o visiones de brujería que hacen un poquito esta mixtura que hablamos recién de Samael Weor, que hacen lo mismo, pero la brujería. Entonces, la brujería tradicional busca justamente los orígenes de la brujería y de las praxis más originarias y rescata mucho la subjetividad, ¿ya? Y hay corrientes como la brujería del cerco donde aún más se reivindica ese aspecto del brujo o la bruja solitaria. Y eso a mí me encanta, la verdad. Yo siento que a veces los grupos eh, tienden a muchas distorsiones de todo tipo. Entonces, hay personas que nos llama más la atención el camino solitario o con una o dos personas, con tu pareja o con algunos amigos puntuales, más que estas especies de iglesias, de cofradías gigantes o de religiones, ¿ya? Entonces la brujería tradicional busca la praxis, en gran parte individual, pero también de que toma conocimiento de las fuentes de la brujería, de los procesos de la brujería, el folclore, la importancia del territorio, la importancia de los espíritus tutelares, algo así como los guías mapuches, por ejemplo. Entonces, ese texto viene pronto, ¿ya? Por todo este tema, la pandemia, cuarentena, etcétera, se atrasó un poco. Yo quería finalizarlo eh, ahora en diciembre, y incluso fuera publicado en diciembre, ya fue imposible, pero no va a tardar más de 1 o 2 meses. Así que un gran saludo, un gran abrazo y sugiéranme temas para un próximo en vivo y agradecido a todos aquellos que tuvieron el tiempo y que comentaron. Me gusta mucho ver cómo ustedes colaboran, comparten y dan sus propias visiones. Así que estaríamos comunicándonos y por favor háganme sugerencias de temas que, como les he dicho, pueden ser dentro del mundo esotérico o dentro del mundo de la narrativa fantástica, especialmente la línea del horror cósmico, que es la que creo que conozco un poco más que otra, y que me gusta mucho más, ¿ya? Así que saludos, Werner, un abrazo, saludos a Palmina, a Diego, a Red García. ¿Quién más estuvo acá en el chat escribiendo? Kevin, Carl, Cristian Zico, Chris, a Werner ya lo mencionamos, Francisca Danzi y Josefa Lanscron. Agradecido a todos ustedes y bueno, insistir nuevamente que estos obviamente son videos sencillos que tienen que ver un poco con un poco mi lectura, pero si quieren texto ya riguroso y quieren comprender bien el gnosticismo, lean a Francisco García Bazán, él es el hombre en estas materias, ¿ya? Así que hasta muy pronto y va a quedar grabada esta comunicación en vivo por si alguien llegó a